Anteriormente, en The West. Mientras el presidente Ulysses S. Grant finaliza su última legislatura, el país que dirige está más dividido que nunca. ¡Archie, atrás! En Missouri, el conocido forajido Jesse James se venga de la agencia de detectives más famosa del país. Y gracias a ello, se autoproclama el héroe del sur. En las Colinas Negras, el plan de Grant para firmar la paz con los indios se desbarata. Con la hostilidad en auge, Grant envía al teniente coronel George Armstrong Custer para que dirija la última batalla por los territorios del oeste que cambiará el curso de la historia. Jesse James, Billy el Niño, Caballo Loco, el general Custer, Toro Sentado, Wyatt Earp, The American West. Tras negarse a inscribirse en otra reserva india, el líder de los Sioux Lakota, Caballo Loco, lleva meses preparando a sus guerreros para luchar contra el ejército estadounidense. Y sus vigías le acaban de decir que las tropas americanas están de camino. No obstante, los Lakota han conseguido reunir un ejército propio muy numeroso. Y están decididos a acabar con la fuerza invasora. Yuha, wakan tanka po, unkyupe. Tatanka yu tanka, ukichise. Uhihiye, ukagape kitkin, wayanke. Ugletikian, machoke, letan, kaha, wajian peki. Creo que Toro Sentado y Caballo Loco pensaron que ese territorio les pertenecía. Vieron que les iban a invadir y que les iban a quitar algo muy preciado para ellos, así que lucharon. A varios kilómetros, el teniente coronel George Armstrong Custer dirigió a su séptimo de caballería sin esperar a las demás tropas estadounidenses. No espera a los refuerzos. Custer quiere la victoria para el séptimo de caballería y solo para el séptimo de caballería. Custer cree que derrotar a Toro Sentado será el gran logro de su carrera militar. Y le allanará el camino hasta la Casa Blanca. Custer llega al despeñadero y se queda estupefacto con el impresionante poblado que parece no tener fin. Habrá unos 6.000 indios y él tiene menos de 1.000 hombres. Nos dividiremos. Manténles ocupados por el frente y yo atacaré por detrás. No os retiréis. Necesito que les distraigáis, ¿entendido? Sí, señor. Custer decidió utilizar la estrategia militar que le había dado la victoria en la batalla de Washita 8 años antes. Divide a sus hombres en dos grupos más pequeños. El segundo comandante de Custer, Marcus Reno, y sus hombres iban a atacar el campamento por la izquierda,
mientras Custer y sus soldados iban a atacar el flanco de la derecha, dividiendo así a los guerreros Sioux. Creo que Custer fue muy agresivo conscientemente al dividir a sus hombres para atacar el campamento en varias direcciones. Demostró que era o muy osado o muy imprudente, o quizá las dos cosas. ¡Vamos! Akijita. Tú. Hola. Hola. Nachnio. Nachnio. Es muy romántico pensar que Caballo Loco, el mejor guerrero Sioux, y Custer, el mejor guerrero estadounidense de su época, estuvieron juntos en aquel último campo de batalla. Los Sioux tenían más poder que nunca, y Custer llegó justo en ese momento. Casi estaban destinados. Siguiendo las órdenes de Custer, el comando de Reno fue el primero que atacó a los indios. Reno perdió totalmente la compostura. Entró en pánico, se retiró y todo fue un desastre. Sus hombres acabaron corriendo por su vida. Cuando Custer llega al campo de batalla, Reno y sus soldados ya no estaban. ¡Bajad del caballo! ¡En línea de ataque! ¡Mantened posiciones! ¡Mantened posiciones! ¡Cuidado por el flanco! Los hombres de Custer retrocedieron y tomaron posiciones defensivas en el desfiladero, rodeados por miles de Sioux y Cheyennes liderados por Caballo Loco. ¡Mantened posiciones! ¡Mantened posiciones! ¡Cargad! ¡Mantened la posición! ¡Disparad! ¡Mantened la posición! ¡Uy, hombre! ¡Mantened la posición! ¡Sacad los sables! ¡Señor, qué hacemos! Todos tenemos la imagen de los indios asediándoles y del regimiento como un grupo compacto. Fueron unos últimos momentos de desorganización, sangre y horror.
Muchos dijeron, hay que guardar la última bala para uno mismo. No lo sé. A mí me resulta difícil pensar que se rindiera. Yo creo que luchó todo lo que pudo. El 25 de junio de 1876, George Armstrong Custer y más de 250 de sus soldados murieron en la batalla de Little Big Horn. El célebre héroe de la Guerra de Secesión, George Armstrong Custer, y más de 250 de sus hombres acaban muertos en el campo de batalla de Little Big Horn. Aquí chita aquí. Tia aquí. Wia aquí na. Tia luk tia. Na washichuki. Hecha dugduk. En la batalla de Little Big Horn hubo sentimientos encontrados. Por un lado, fue el mejor día para nosotros porque mostramos nuestra fuerza, sabiduría y espiritualidad. Pero también fue nuestro peor día por todo lo que vino después. Las noticias de la derrota pronto llegaron a Washington. ¿No hay supervivientes? No que sepamos. Cabe la posibilidad de que aparezca algún soldado perdido. ¿Custer? Muerto, con una bala en la cabeza. La batalla de Big Horn fue un acontecimiento que desencadenó muchas más cosas. Y todo aquello tuvo que ver con la colonización del oeste y la pérdida de zonas por parte de los nativos. La demostración de fuerza del presidente Ulysses S. Grant contra los Sioux es todo un fracaso. Y la masacre pronto llega a todos los titulares del país. Es el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo XIX. George Armstrong Custer era el representante de la caballería más idealista. Elegante y heroico, los ciudadanos de a pie le adoraban. En shock tras la masacre, el país pide acción. Lo que se dijo a la población estadounidense fue que aquellos indios salvajes habían masacrado a sus valientes hombres blancos de la caballería. Así que pensaron, entonces merecen un castigo. Hay que devolverles a la reserva. A pocos meses de dejar el cargo, el plan de paz que Grant tenía pensado para los indios había fracasado, y el país estaba lejos de declarar la zona rica en oro de las Colinas Negras como territorio seguro. Mientras las guerras indias seguían su curso, la batalla de Grant contra los simpatizantes del sur iba empeorando. Ya que antiguos confederados como Jesse James siguen resistiéndose a aceptar las normas del norte tras la guerra, como por ejemplo la política conocida como reconstrucción. La pregunta más importante tras la Guerra de Secesión era, ¿qué se hace con 4 millones de esclavos liberados? ¿Qué derechos tienen? ¿Cuál es su lugar en la sociedad? La reconstrucción ofreció respuesta. Tenían los mismos derechos. Hubo senadores y congresistas negros.
y se consiguieron grandes progresos. Sin embargo, era evidente que había quienes querían retroceder en el tiempo, porque no estaban contentos con el final de la Guerra de Secesión. Y claro, no estaban contentos con que los exesclavos tuvieran los mismos derechos que ellos. Al final de la Guerra de Secesión, miles de soldados unionistas se quedaron en el sur para obligar a implementar las políticas de reconstrucción del gobierno. Para Jesse James, la ocupación unionista del sur representaba todo contra lo que él había luchado. Y ahora, con la nación a punto de enfrentarse a unas elecciones, planea llevar a cabo la mayor demostración de resistencia sureña hasta la fecha. Pretende lanzar su primer gran ataque en pleno territorio del norte. Podías robar un banco en Missouri. ¿Para qué te ibas a ir cientos de kilómetros a robarlo? Allí había muchos. Porque había oído que el gobernador de la reconstrucción de Mississippi, Adelbert Ames, tenía familia en Northfield y tenía gran parte de su dinero en ese banco. Así que James decidió ir allí y robar el banco para llevarse el dinero del gobernador de la reconstrucción en Mississippi. Junto con su hermano Frank y el resto de la banda, Jesse pasa semanas diseñando un golpe tan audaz que sabe que tendrá repercusión nacional. Esta vez será un poco diferente. Nos dividiremos en 3 grupos. Clell, tú cortarás los cables del telégrafo. No queremos que salga ni entre información. Cole, Bob, quiero que vigiléis en la puerta del banco. Frank, Charlie, nosotros 3 entraremos. Sí. Cuando acabe todo, nos reuniremos todos aquí, cerca del puente, y estaremos a 100 kilómetros antes de que se sepa lo que ha pasado. ¡Venido a atracar el banco! ¿Quién es el cajero? ¿Quién es el cajero? El cajero no ha venido hoy. ¡Siéntate, hijo! ¡Abre la caja fuerte! No puedo abrirla, señor. ¿Sabes lo que no me gusta? No me gusta que me mientan. Abre la caja, pero ya. No puedo. La clave del éxito de la banda de James siempre ha sido la rapidez. ¡Aquí dentro no hay nada! Joseph Lee Haywood, el cajero de aquel día, les hizo retrasarse. ¡Abre la maldita caja! ¿Quién es el cajero? ¿Quién, ¡Date la vuelta! ¡Cajero! ¡Date la vuelta! Jesse James decidió atacar el banco, o igual no lo sabía, el primer día de caza. Así que había muchos cazadores en la ciudad comprando suministros. Y empezaron a sospechar, porque había un grupo de hombres armados en la puerta del banco. ¡Despejen la calle! ¡Fuera todos, maldita sea! Los hombres de Jesse disparan diciendo a la gente que se aleje. Aquello pudo causar conmoción y miedo en plena calle. Pero la gente no se conmocionó ni se asustó. Los lugareños empezaron a luchar contra ellos. Y fueron a proteger su banco.
tenemos que ir. Venga, corre. ¡Atrás! ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas! ¡Quédate así! ¡Vamos, Jesse! ¡Tenemos que irnos! Fue un caos. Los bandidos llevaban revólveres y a lomos de un caballo son muy poco precisos. Mientras los lugareños llevaban armas de hombro que son muy precisas. Así que dispararon sin piedad en la calle. Fue todo un desastre para la banda de James y lo único que pudieron hacer fue intentar salir con vida. ¡Tenemos que irnos, Jesse! ¡Date prisa! No puedo. ¡Venga, hay que irse! ¡Vamos! Joseph Lee Haywood, el cajero suplente de aquel día, fue un lastre para los planes de los ladrones, porque les retrasó y no consiguieron el dinero que querían. De hecho, la caja estaba abierta desde el principio. Si hubieran tirado del pomo, se hubiera abierto, dejando al descubierto $15,000. El robo fue todo un fracaso. La gente de Northfield plantó cara a Jesse James. Ahora querían justicia. Y Jesse James tiene que salir corriendo para salvar la vida. Tras el último atraco de Jesse James en el banco de Northfield, los habitantes del pueblo quieren localizar al famoso forajido y a su banda. En el oeste había gente que por pasión, por enfado y por autoridad pensaba que tenía que llevar a estos hombres ante la justicia. Eran ciudadanos obedientes que se tomaban la justicia por su mano. Las noticias de la persecución pronto recorren todo el país y convierten un pequeño suceso de un pueblo en la mayor cacería de la historia de Estados Unidos. Había al menos 1000 hombres buscando a aquellos chicos. La noticia llegó a todo el país en muy poco tiempo, sobre todo cuando se relacionó a la banda de los James con el robo. Docenas de reporteros acompañaban a las patrullas para informar de la cacería y de sus avances. Jesse y Frank eran sureños y asesinos. En Minnesota les odiaban y todo el mundo quería que les capturasen y les ajusticiaran. A lo largo de 2 semanas, capturaron o asesinaron a casi todos los miembros de la banda de James. Los únicos fugitivos a los que no consiguieron localizar fueron Jesse y su hermano Frank. Eran maestros del escondite y de la huida, porque era lo que habían hecho en la Guerra de Secesión. Siempre eran menos y siempre les perseguían. Northfield fue el mayor desastre para los James desde la Guerra de Secesión. Perdieron hombres con los que habían luchado. Y los dos recibieron algún disparo. Creo que, en cierto modo, también estaban heridos mentalmente. Ahora, el hombre más buscado de Estados Unidos se ve obligado a esconderse. Y el mundo tardará 2 años en volver a ver
a Jesse James. A pesar de que su robo haya podido ser un fracaso, la causa confederada de Jesse podría haber logrado una victoria. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, surge un fuerte candidato pro-sur, Samuel Tilden, cuyo plan es dar fin a la reconstrucción. Samuel J. Tilden había criticado la emancipación. Tilden era muy explícito con su intención de acabar con la reconstrucción y la atacaba, pero además era abiertamente racista. Su oponente era el antiguo general de la Unión, Rutherford B. Hayes. Hayes era el gobernador de Ohio y era el típico republicano. Quería garantizar los derechos de los negros. El 7 de noviembre de 1876, los sureños acudieron en masa a votar, algo sin precedentes, porque sabían que si conseguían colocar a Tilden en la Casa Blanca, podrían acabar con las políticas del norte que llevaban vigentes desde el final de la guerra. La noche de las elecciones llegaron votos de todos los rincones del país. Gobernador Hayes, noticias de Washington. Pero cuando se recuentan los votos, el resultado no está claro. La mañana siguiente a las elecciones de 1876 no está claro quién ha ganado. En los recuentos de los 3 estados del sur, Carolina del Sur, Florida y Luisiana, no estaba claro el ganador. Los dos bandos decían que esos estados eran para su candidato. En el año 2000 también tuvimos unas elecciones muy reñidas y, claro, también se centraron en los resultados de Florida. Así que hubo gran confusión y mucha retórica política tensa. Sin un claro ganador, los estadounidenses se alteran y empiezan a correr los rumores. Fue una situación sin precedentes. Algunos demócratas dijeron que si no nombraban a Tilden convocarían una manifestación en Washington de 100.000 personas. Incluso se hablaba de una nueva guerra civil. Dicen que 100.000 personas se manifestarán aquí. Prepara 4.000 hombres para defender la capital. Que venga el USS Wyoming al Potomac. Debemos mantener la paz a toda costa. Sí, señor. Tras haber hecho frente a una crisis económica y haber liderado una guerra contra los indios que fue un fracaso, Ulysses S. Grant ahora tiene que enfrentarse a una crisis política y debe conseguir que el país no se desmorone. Tres meses después de que las elecciones de 1876 acabaran en controversia, las tensiones entre el norte y el sur están en su mayor auge después del final de la Guerra de Secesión. Y el futuro del país pende de un hilo. Tranquilidad, tranquilidad. Me dan igual sus votos electorales. Para buscar la solución, se convoca una reunión secreta entre los equipos de los dos candidatos presidenciales. Los hombres de Hayes y de Tilden se reunieron en un hotel en Washington y lograron llegar a un acuerdo. Tiene que haber un toma y daca. Os damos la presidencia y retiráis las tropas. Así de simple, señores. Queremos a las tropas fuera del sur. Después de que más de 8 millones de estadounidenses emitieran su voto, la decisión de elegir presidente al final se tomó entre 15 hombres mediante un trato encubierto que se conocerá con el nombre de las negociaciones corruptas.
Según el trato, Hayes iba a ser presidente, pero a cambio tenía que retirar a los soldados federales que quedaban en el sur. Y gracias a ello, se acaba definitivamente con la reconstrucción bajo la autoridad militar. El fin de la reconstrucción es una victoria para los sureños que apoyaban a los rebeldes como Jesse James. Pero los que habían conseguido la libertad recientemente pagaron un alto coste. Las negociaciones de 1877 marcan el final del compromiso federal de proteger los derechos básicos de los negros del sur. Básicamente reconoce que el Partido Democrático y su supremacía blanca se hacen con el control. Con una sola decisión, los derechos de los esclavos liberados del sur para votar y para ocupar altos cargos a partir de ahora quedan sin protección. Pasarán casi 100 años antes de que se reconozca la igualdad de sus derechos en la Constitución. El trato supone un triste final para la presidencia de Grant. Cuando nominaron a Grant en 1868, la frase que le hizo ganarse el corazón de la mayoría fue «Tengamos paz». Esa fue la base de su presidencia. Pero en 1876 estaba perdiendo la batalla en las políticas con los indios, y ahora había perdido la batalla en la igualdad de derechos y la libertad en el sur. A pesar de sus fracasos, Grant supervisó la finalización del ferrocarril transcontinental y mantuvo unido a un país dividido. Sin embargo, cuando Hayes por fin asume el cargo en 1877, hereda un país con numerosos problemas. Rutherford B. Hayes llega al cargo gracias a unas elecciones como poco controvertidas. La mitad del país no cree que se merezca el puesto de presidente y tiene que hacer frente a la crisis económica derivada del pánico de 1873, la mayor de Estados Unidos hasta la fecha, y todavía tiene que vengar la muerte de Custer capturando a Caballo Loco. Sé que le resulta familiar la actual situación con los Sioux. Es conocida por todos. Señores, hay que arreglar esto. Tras la vergonzosa derrota del ejército en Little Bighorn, Hayes se ve obligado a aumentar los esfuerzos militares contra los indios. Y el general William Tecumseh Sherman ve la oportunidad que tanto tiempo lleva esperando. Desplegamos 1.200 soldados aquí y a unos 380 kilómetros al oeste para acabar con los hombres de Caballo Loco y Toro Sentado. Se utilizan todos los recursos posibles para derrotar a los indios y se termina con el debate de las políticas de paz. A partir de ahora, será una política de guerra. Piensan dominar a los nativos totalmente. No obstante, Sherman tiene un plan que, según él cree, no solo derrotará a los indios en el campo de batalla, sino que podría alterar su modo de vida para siempre. Para acabar con los Sioux Lakota de una vez por todas, el general William T. Sherman recurre a una violenta táctica que utilizaba en la Guerra de Secesión. Una política denominada Guerra Total. En su marcha a través de Georgia, los soldados de Sherman prendieron fuego a casi 500 kilómetros de casas de civiles, cultivos y granjas con ganado. El general William Tecumseh Sherman era despiadado. Se dio cuenta de que tenía que acabar con el motor del sur. Tenía que evitar que funcionara lo más básico para que los soldados se murieran de hambre. Lo que hizo fue horrible, muy eficaz,
pero despiadado. La verdad. Sherman sabe que puede aplicar una táctica similar para derrotar a los indios que le garantizará la victoria. Puede acabar con algo esencial para su supervivencia: los búfalos. En su mejor momento, había decenas de millones de búfalos en las planicies desde Canadá a Nuevo México. Para tribus como la de los Lakota, el búfalo era crítico para su supervivencia. El búfalo era nuestra vida. Utilizábamos todo el animal, no tirábamos nada. Usábamos los huesos, la piel y, por supuesto, la carne. Los órganos internos los usábamos para hacer cuerdas y bolsos. Siempre vivíamos a su alrededor. Donde iban ellos, allí íbamos nosotros. El gobierno estadounidense pide a los cazadores del este que se vayan al oeste y les ofrece cobijo, protección y munición. Seducidos por la oferta del ejército y la oportunidad de hacer hasta $700 al día, los cazadores masacran manadas enteras de búfalos y forman parte de una trama para matar de hambre a los indios. Los cazadores blancos llegan y matan todos los búfalos que pueden. Cuentan que un cazador blanco podía matar 5.000 en una temporada. Muchísimos. Según se extendía la caza, las empresas de ferrocarril empezaron a promocionar la exterminación de los búfalos, ofreciendo expediciones de caza en el tren, donde los tiradores disparaban desde trenes en movimiento. Hubo hombres que se hicieron famosos por el número de búfalos que habían matado. Y entre ellos destaca el cazador William Cody, que mató 4.000 búfalos en 18 meses. Ganándose así el mote de Buffalo Bill. En 1877, la población de búfalos, que había llegado a ser de 60 millones, había caído en picado a 2.000. Yo creo que aquello lo hicieron para exterminarnos. Porque cuando nos quitaron los búfalos, nos quitaron nuestro estilo de vida. La política del gobierno estadounidense para erradicar al búfalo fue como un genocidio. Fue una guerra psicológica. Si erradicabas a los búfalos, erradicabas a los indios. Uchi makochi kita nach I tatanka yukapi ushichu kichata kitse teshni wasichuki wiana wakahija unkito aki uchaktepe te takue unche mokonche hikaya enaje pikte Luchao. Los líderes Lakota Caballo Loco y Toro Sentado tienen que tomar una difícil decisión: quedarse en las grandes llanuras y luchar, o llevarse a su gente lejos de todo lo que conocen. Estos hombres eran cazadores, luchadores, proveedores. Tenían orgullo y una voluntad de hierro. En aquel momento, todo lo que hicieron fue para seguir con su vida. Mientras los indios luchan por sobrevivir, a más de 1.100 kilómetros, está a punto de surgir un nuevo tipo de delincuente. Y entre ellos encontramos a un desconocido ladrón adolescente de ganado, que pronto se convertirá en el hombre más buscado del oeste.
Cuando termina la Guerra de Secesión en 1865, América tiene que decidir cómo va a unirse el sur a la Unión. Y el conjunto de políticas que dirigen el cambio en los Estados Confederados se denomina reconstrucción. La reconstrucción en realidad es el esfuerzo del país por solucionar el estatus de los 4 millones de antiguos esclavos. Bajo la reconstrucción, el Congreso promulga la Ley de los Derechos Civiles de 1866, que garantiza a los exesclavos los mismos derechos que los ciudadanos blancos. Sin embargo, la ley tiene opositores acérrimos. Los sureños blancos normalmente veían reconstrucción como algo que les habían impuesto. Según su punto de vista, era una continuación de la Guerra de Secesión en la que los unionistas imponían su voluntad y sus métodos en el sur. A lo largo de los siguientes años, mientras los demócratas del sur reclamaban poder político, promulgaron leyes que contrarrestaban la ley de los derechos civiles, y entre ellas se aprobaron las leyes de Jim Crow exigiendo la segregación. Así que muchos antiguos esclavos decidieron irse del sur y buscar una nueva vida en el oeste. Los negros se fueron del sur por lo mismo que todos los demás, en busca de oportunidades, pero también para huir del racismo y de la supremacía blanca del sur. En Tennessee se empieza a formar un grupo especialmente violento, el denominado Ku Klux Klan. Se fundó más o menos como una organización social, pero pronto evolucionó a lo que nosotros llamamos terrorismo. Crearon un reino del terror muy violento para acabar con los nuevos gobiernos de la reconstrucción, en los que había negros en el poder. En 1871, el presidente Grant envió tropas federales para desmantelar el Klan. Pero incluso cuando el grupo estaba oficialmente desmantelado, la extendida animadversión hacia la reconstrucción y las políticas raciales del norte sigue viva en el sur. Tras el compromiso de 1877 que lleva Hayes a la presidencia, la reconstrucción se declara oficialmente terminada y pasarán casi 100 años antes de que los estadounidenses negros recuperen sus derechos civiles. Ahora la reconstrucción se ve como un periodo de progreso, de optimismo y como experimento de democracia para el país. La tragedia no fue que se intentara llevar a cabo, fue que no lograra el éxito y este tema se dejara para futuras generaciones.